No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas, pero amor, yo puedo resistir. Estar al lado del camino. Hola María querida, ¿cómo estás? Hola Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, y escuchándote mucho, y escuchando este tema además, qué lindo tema que elegiste para arrancar hablando de cine y literatura. Muchas gracias. ¿Tu mes bien, Maxi? Nunca te pregunto, maleducada yo. Re mal. ¿Mi mes? ¿Tu mes cómo fue? ¿Bien? ¿La pasaste bien? ¿Todo tranqui? Bien, bueno, hoy 1 de junio arrancando el mes de mi cumpleaños. Usted Sí. también. Qué bueno. Geminianos a full. ¿Quién también? Mi hija. Y mi nieta, así que mira. Mire usted si tenemos un Mirá, mes, muy bien. un mes Mi precioso. mes bien, María, muy movido, con mucho trabajo, con muchos proyectos, editando algunos libros que están por salir. Así que bien, por suerte con mucho por delante y pensando en lo que decías recién, ¿no? De este tema de Fito, que es una auténtica declaración de principios, ¿no? Ujú. Y es un artista que ha marcado profundamente la banda sonora de mi vida. Y creo que en esta declaración de principios, en la letra de Al lado del camino, editado en el disco Abre en 1999, es esa esencia fulgurante que tienen las letras de Fito, que es la búsqueda de la libertad. Y haciendo una analogía con lo que vos acababas de comentar recién, que yo te estaba escuchando mientras me dabas el pase al aire, con el oso de Morris, y también son búsquedas de libertad, ¿no? Que atraviesan también, digamos, los designios de nuestra nación, ¿no? Intentando conformar la búsqueda de la propia identidad del ser nacional, teniendo la libertad como indispensable aliada, ¿no? Ese bien y esa virtud que no siempre hemos tenido entre nuestras manos. Y ese creo que también es uno de los temas que atraviesa la obra de la cual te vengo a hablar hoy. Sí, vos sabés que mientras que decías todo esto me acordaba de eso también. Es como decía el filósofo don Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, sin duda. Todo suyo, Maxi, dele, lo escuchamos. Bueno, adelante. ¿Qué nos trae hoy? Mira, hoy les traigo La Patagonia Rebelde. Upa. La Patagonia Rebelde, llevada al cine en el año 1974 por Héctor Olivera. Uh-huh. Pero la historia se rastrea, te diría, unos 55 años casi, claro, para atrás. Uh-huh. Sí. 1976, perdón, no 1974, 1976. En el año 1921, exactamente 55 años atrás, en Argentina sucedió lo que se dio en llamar la Patagonia Rebelde, que fue una huelga de los obreros del por aquel entonces denominado territorio nacional, ¿sí? Puesto que todavía no existía subdivisión de provincias allí, en lo que hoy es el territorio patagónico. En su mayoría inmigrantes, en reclamo de mejoras en condiciones laborales y de salario, miles de estos trabajadores fueron engañados, despojados y diezmados por el ejército que enviara el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, profundizando el fuerte sesgo represor de su gobierno. 2 años antes, me voy un poquitito atrás en el tiempo, 1919, había sido responsable este mencionado mandatario de la denominada Semana Trágica, Claro. que sabrán, si no les contábamos a la audiencia, consistió en la represión y en la masacre, ¿sí?, del movimiento trabajador, que fue perpetrado en aquel sangriento mes de enero de 1919.
Bien, ¿por qué hago esta introducción histórica? Porque un pueblo, hablábamos de libertad, ¿no? Ujú. Y creo que indivisible, ligado a esta noción, va el hecho de que un pueblo jamás debe olvidar sus raíces, ni el rostro, te diría, de quien lo ha oprimido. Y ahí aparece, digamos, aquellas figuras que vienen a cumplir ese rol fundamental concientizador, ¿no? Como es en este caso la enorme presencia del historiador, escritor y periodista argentino Osvaldo Bayer, nacido en 1932, fallecido en 2017, quien, y acá trazo lazos por primera vez con la película, porque voy a ir y venir en el tiempo en este relato, porque es interesantísimo. Entre 1972 y 1975 publica Bayer, a lo largo de 4 tomos, un libro histórico testimonial de su autoría, llamado Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y que está inspirado en la obra original del español José María Borrero, editada en 1928, que toma por primera vez noción y crónica de este evento trágico que había ocurrido a comienzos de la década del 20. ¿Sí? Entonces es así como literatura y cine van tramando una vez más estos caminos mágicos que nos maravillan los primeros martes de cada mes, pero nos maravillan siempre, María y Marcela, en realidad. Bueno, el responsable detrás de cámaras de esta adaptación cinematográfica es nada más y nada menos que Héctor Olivera. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan, chicas, la semana pasada cuando hablamos de grandes figuras del cine que los estudiantes y los cinéfilos deben conocer? Bueno, Héctor Olivera es uno de los grandes monumentos de nuestra cinematografía durante los años 70 y 80, y que se valió en este caso de un elenco estelar, integrado por Héctor Alterio, Pepe Soriano, Luis Brandoni, como las caras más conocidas de nuestro cine por aquel entonces, que llevaron adelante esta ambiciosa realización, La Patagonia Rebelde, ¿no? Tal como históricamente fuera denominado aquel episodio, y habiendo, te diría, erosionado hasta su extinción la digna integridad de una sociedad justa e igualitaria, este evento trágico, testimoniado por Bayer, testimoniado por Borrero y llevado al cine por Olivera, cobra forma bajo los mundos del celuloide, pergeñados por este exquisito realizador, Héctor Olivera, ¿sí? Yo creo que el cine testimonial, a ver, la valía que tiene, porque examinar hechos pasados nos coloca en las coordenadas históricas de una época que por algún motivo en especial nos puede despertar la atención, puede conmover nuestros sentidos a través de una obra fílmica, como es este caso, o también una obra literaria, ¿no? Tal mística posee la literatura que prolonga esta mágica conexión con el cine desde tiempos del cine mudo en sus comienzos hasta nuestros días. Es algo que invariablemente no ha cambiado, que nos sigue maravillando y que en este caso posee, fíjense ustedes, la contemporaneidad casi paralela, porque los hechos contados en la película, adaptados, quiero decir también, otro nombre propio muy importante, Fernando Ayala en labores de guión, gran nombre de nuestro cine por aquellos años, gran gestor del cine de los años 60, 70 y 80, asesorado por el propio Bayer, que van rescatando de los pliegues de la memoria este evento que nuestra sociedad argentina no debería olvidar francamente jamás. Y dicha mirada forma parte del ser nacional que construíamos por aquel entonces, recuerden, dije, mediados de los años 70. ¿Sí? Tristemente, a veces podemos pensar que un argentino sin memoria se puede convertir, irónicamente, en el perfecto argentino. Por eso te hablaba, y voy trazando lazos con el relato que te voy haciendo, por qué es importante conocer la cara de aquellos que nos oprimen y nos reprimen, ¿no? Y por qué es importante jamás abandonar la búsqueda de la libertad, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta película, chicas? Primero deberíamos pensar por qué las adaptaciones literarias tienen esta motivación esencial, ¿no? Bueno, yo les diría que actualizar al presente estos textos que llevaban escritos 50 y pico de años, históricamente, ¿no? Hasta que Bayer los adapta a mediados de los años 70, pero habla de la vigencia atemporal. Porque abordar un hecho histórico para concientizar al pueblo
acerca de aquella masacre ocurrida en el sur de nuestro país, vemos cómo refleja hechos que están ocurriendo hoy, así como hablamos hoy en aquel entonces, ¿no? Así como el mes pasado hablamos de los lanzallamas de ART a comienzos de la década del 30, y de qué ocurría en la Argentina de la década infame, y cómo podía esos hechos y esas coordenadas históricas y sociales y políticas dialogar con la Argentina de comienzos de los años 70. Bueno, acá nos encontramos con una situación que claramente se puede despejar, porque bajo esa perspectiva hablamos de una película de compromiso irrevocable, porque marca un quiebre, fíjense, en la historia de la cinematografía argentina también, y que constituye el hito de su realización. Hoy hablar a 50 años, parece mentira decirlo, pero han pasado 50 años, casi 50 años, de la Patagonia Rebelde. Bueno, hablamos del necesario salto de calidad que en ese momento daba nuestra industria y que se proyectaba también, tristemente, ¿no?, hacia el abismo de una década exigua de tales exponentes. Si hablamos de películas como La Tregua, como La Patagonia Rebelde, como Tiempo de Revancha de Aristarain a comienzos de los 80, eran, digamos, a cuentagotas la valentía de ciertos cineastas para desafiar a la censura de turno, ¿no? Digamos, nuestro ambiente artístico estaba repleto de censura, persecución y muerte, preámbulo del golpe militar de los del 76, y como, bueno, eclosión de una década del 70, en donde la verdad nos atravesaban cataclismos políticos y sociales muy marcados. Y perdóname, Maxi, por favor, sí. Porque el principio de los 80 para mí tienen un valor desde la mirada del cine que devoraba el cine de aquella época. Sí. ¿No era un cine también que fue usado casi implícitamente para decir cosas que no se podían decir todavía? Era, no sé, nombraste Tiempo de Revancha, era una sutileza para hablar del autoritarismo, de la dictadura que se estaba viviendo en ese momento, y sin embargo los tipos te decían lo que estaba pasando con otro tema, con otra cosa, con otras imágenes, con otras historias por ahí, ¿no? Qué cine inteligente fueron algunas películas de esos primeros años del 80, ¿no? Sí, absolutamente. Había un cine, obviamente, que se plegaba al poder de turno, y que justificaba la brutalidad y que justificaba el ejercicio de ciertas instituciones, y se plegaba, lamentablemente y cobardemente, a la ideología, pero había un cine pensante, un cine sutil, un cine que recurría al vuelo metafórico para escapar a la censura y sin embargo pronunciarse. Hay dos obras claves, pronunciarse al respecto de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Hay dos obras claves, bueno, Tiempo de Revancha, la elocuencia, ¿no? De aquella escena inolvidable de Federico Lucchi, lo que tenía que ver, claro, con el silencio, ¿no? Con el silencio y con la voz cortada, literalmente. Y otra obra fundamental de Aristarain, Últimos días de la víctima, sobre la brillante novela de José Pablo Feynman. Bueno, cuánto decía acerca de esa paranoia y de ese miedo y de ese enemigo que poblaba las calles, ¿no? Así que es muy cierto, María, es muy cierto lo que comentás. En tiempos muy delicados, en donde el gobierno militar, digamos, al estreno de la película de la Patagonia Rebelde, la sangrienta dictadura que tomaría el poder de la nación, y que hizo desaparecer a miles de ciudadanos y que obligó a irse del país a otros tantos célebres artistas, como muchos del ámbito cinematográfico que estamos atravesando y comentando, ¿no?, en pos de salvaguardar su existencia. Y cómo el arte se pronuncia al respecto, ¿no? No solamente el cine, también la música, a través de sus líricas, por supuesto. Y la valentía de algunos ilustres renombrados que debieron abandonar su patria, como por ejemplo Osvaldo Bayer, ¿no? Víctima del desarraigo. La pérdida de la identidad, la persecución, ¿no? Cosas tan terribles que atravesaban nuestros artistas. A Bayer, bueno, sin ir más lejos, ¿no? Le prohibieron la edición de libros, le quemaron cientos de ejemplares, lo exiliaron. Bueno, en definitiva, la ideología defendida a ultranza y acallada por gobiernos dictatoriales,
censores que con estos actos arteros intentaban defender estos intereses tan mezquinos, tan deleznables. Y la Patagonia Rebelde fue censurada por el gobierno oficialista, ¿sí? Se dieron cuenta, alcanzaron a darse cuenta de algo. Claro, es digamos, ese periodo bisagra tan inestable que precede al derrocamiento de Estela Martínez de Perón. Eran tiempos sumamente complicados, recomiendo también, haciendo otro nexo con la cinematografía más contemporánea, si pueden ver de Benjamin Neistat la película Rojo. Es una película que grafica de forma muy excelsa este periodo histórico que estamos contando, acerca de los meses previos a la llegada de la dictadura. Y volviendo a la Patagonia Rebelde, aquellos mismos intereses que décadas atrás defendían un puñado de trabajadores convocados en huelga por preservar sus derechos, fíjate vos cómo eran nuevamente silenciados, cumpliendo cierta profecía, ¿no? Sí. Cómo pareciera que como nación, como sociedad, volvemos a repetir los mismos errores, digamos, y a replicar estas semanas, episodios, ¿no? Semblanzas trágicas que nos atraviesan y que generan, la verdad, estos acontecimientos tan tristes en donde nos resultan privadas nuestras libertades de expresión, nada menos. Bueno, haciendo un corolario histórico, les puedo comentar que la película sería premiada en el Festival Internacional de Berlín. Mira. De aquel año a su estreno. Y que, fíjate vos, recién sería exhibida en nuestro país al regreso de la democracia, en 1984. ¿No se tuvo oportunidad de verla en todos esos años? No tuvo oportunidad desde su estreno hasta la llegada de un gobierno democrático. Por eso te digo... ¿Logró estrenarse y fue inmediatamente prohibida entonces, algo así? Claro, por eso es que mirá. encuentra canales de visibilización en festivales internacionales. Claro. Por eso, María y Marcela, les cuento que traje la película hoy y la obra de Bayer y lo que representa a nivel histórico conocer acerca de la Patagonia trágica, ¿no? El ejercicio de reflexionar a través del cine y la literatura como testamentos de este ensombrecido derrotero sociopolítico de la Argentina del siglo XX que podemos encontrar y que se encuentra indefectiblemente unido a los factores de violencia y represión, ¿sí? Que acallaron metódica y sistemáticamente gobiernos democráticos sacudidos por golpes dictatoriales, por gobiernos autoritarios, y todo aquel hecho que conspire contra los intereses a veces interiores o exteriores, ¿no? Si verificamos un poco lo que tiene que ver con la historia y las huelgas de aquel momento, ¿no? Lo que es una ideología verticalista a ultranza, ¿no? Lo que te comentaba del gobierno de Irigoyen en su momento. Y para este caso la Patagonia Rebelde testimonió en lo que fue a los hechos acontecidos en 1920 y a la obra de Bayer y la película a mediados de los 70, bueno, las heridas sin cicatrizar que quedan por décadas, ¿no? De un lamentable suceso y que seguía resultando vigente, reiterando lo que te decía recién, de modo profético, a las puertas del último golpe militar que viviéramos afortunadamente, ¿no? Hasta hoy podemos contarnos dichosos de vivir en un país con 4 décadas ininterrumpidas en democracia. Mientras que hablabas pensaba, me da la sensación que hay hechos como este que estás contando de la Patagonia Rebelde que cuando se estudia historia argentina quedan como olvidados, ni se los nombra. Por ahí, sí, hablar de la Semana Trágica, ponele, por hablar de algún hecho contemporáneo, pero de la Patagonia Rebelde, si no fuese por la película, me da la sensación que mucha gente queda totalmente ignorante de lo que pasó por aquella época, ¿no? Bueno, por eso es interesante valorar al cine y a la literatura como 2 herramientas pedagógicas fundamentales, como instrumentos de concientización, ¿no? Hay que ver también cómo, y esto es un análisis un poquitito más profundo, no sé si soy yo el indicado para hacerlo, pero hay que ver cómo se estructuran nuestras
nuestras prioridades a la hora de, digamos, enseñar y testimoniar la historia, ¿no? Sí. Y contar realmente los sucesos que hacen al derrotero de nuestro país y que van gestando nuestra imagen como nación, como sociedad, ¿no? Y intuyo que por ahí sí, para algunas generaciones que han crecido a la par del surgimiento de esta película, a visibilizar ciertos hechos, en algún momento no era meritorio que estos hechos salieran a la luz. Claro. y fueran testimoniados a través del cine, ¿no? Digo, de acuerdo al relato que a cierto sector del poder en su momento le haya convenido contar o acallar, ¿no? Sí. Ya lo dice Lito Nevia, ¿no? Sí. Si la historia la escriben los que ganan, claro. Pero bueno, afortunadamente, por eso te digo, hoy creo que con 4 décadas a nuestras espaldas de democracia ininterrumpida, bueno, podemos también tener este pluralismo para llevar luz y dar voz a aquellos oprimidos en su momento y, bueno, realmente visibilizar estos hechos, ¿no? Creo que nos ayuda a comprendernos mejor, a saber quiénes somos como sociedad, dónde estamos parados y por qué, ¿no? Exacto. Eso de a veces la mirada sesgada sobre nuestro pasado o el miedo a revisionar ciertos hechos, como decía José Sacristán, ¿no? En el monólogo de Solos en la Madrugada, sí. a 40 años de la caída, a 40 años del régimen franquista y a la caída y el nuevo comienzo, ¿no? Comprender, bueno, por qué estamos acá y mirar para adelante para aprender de nuestros errores, pero siempre conociendo la identidad, ¿no? Porque nunca podés crecer si desconoces tu raíz, de alguna forma. Exactamente. Con todo lo luminoso o lo oscuro que pueda representar, María. Sí, más allá de eso, pero saber de dónde venimos, porque por ahí, no estoy puntualizando con este hecho, pero digo, uno hoy podría entender mejor algunas cuestiones sabiendo qué pasó hace 40, 50 o 100 años atrás. Estamos tan vacíos de conocimientos de nuestra propia historia que a veces decís la pucha, los pibes le hablas de hechos puntuales y no saben de qué le estás hablando y es una lástima porque son las generaciones que nos van a formar dentro de 40 años a nosotros, ¿viste? No, sí. Es como que se va perdiendo, quedan algunos hechos y nada más, y me parece que por ejemplo, saber qué pasó en esta Patagonia nuestra, aunque quede lejos, es nuestra, la pucha, te ayuda a entender un montón de cosas. Porque a veces la historia también queda en Buenos Aires, nada más. Sí, es como que siempre nos estamos corriendo la cola todo el tiempo. Maxi, ¿tenés 2 minutos más? Lo que quieras, y cierro, si te pones a pensar... Sí. No es nada, porque digamos tenemos en 100 años de historia, ¿no? Para la historia de una nación no es nada. Y estamos hablando de 1921 y cómo esos hechos repercutían en los 70 y hoy tenemos tan fresco todo lo que ocurrió en los 70 y es importante que el cine sea ese valor testimonial tan primordial y esencial, que lo visibilice y lo acerque a las nuevas generaciones, que espero que estén atentas para captar estos contenidos y entender un poquitito mejor hacia dónde vamos y alumbrarnos el camino. Tengo 2 minutos, los minutos que quieras, decime. No, primero, antes de hacerte la pregunta que quería hacerte, mientras que decías de los años, qué causal, ¿no? En el 20 y pico, La Patagonia Rebelde, se hace la película en el 70 y pico, y estamos hablando de esto en el 2021. Es como que cada 50 años vamos a reflotar estos reiteramos la historia, es cierto. Qué bárbaro. Nosotros tenemos el tercer martes de cada mes, viene una psicóloga, una licenciada, nos viene a hacer terapia grupal. Sí. Y el último martes que vino nos dejó una preguntita, porque ella escucha el programa todas las semanas, todos los martes lo escucha, y el día que le toca venir hace como un raconto desde su mirada psicológica, y dejó una preguntita para vos. Dijo, al chico del cine sos vos, ¿no? Soy yo.
Ni me acuerdo muy bien por qué lo planteó, si me preguntás me sonaste, pero venía con cierto contexto. Ella nos dice que te preguntemos por qué, si es cierto, José Martínez Suárez y Manuel Antín estuvieron peleados, pero muy peleados en una época determinada. Si era una cuestión personal o era una cuestión estética. No sé si vos tenés idea de esto. Bueno, sí, hay algún enfrentamiento que intuyo, pasa más por lo estético que por lo personal, ante lo cual, bueno, tampoco estaría yo demasiado indicado como para opinar, ¿no? Que podemos intuir de lo personal. Sí. Pero también hay cuestiones, mira, cíclicas y atávicas en lo que es las generaciones que han nutrido nuestro cine. No sé si tanto como este casi eterno retorno nietzscheano histórico, ¿no? Es cíclico, que se repite, pero mira, hay cuestiones que tienen que ver con las personalidades tan fuertes que van forjando nuestras generaciones. En este caso, vos mencionaste a José Martínez Suárez y a Manuel Antín. Sí. Bueno, vos y nuestra compañera de los martes. Silvia se llama. Silvia, perdón. Y son dos personalidades bastante antagónicas de la llamada generación del 60. Claro. Ya hemos hablado de la generación del 60, encuentros pasados. No recuerdo bien cuál fue el cineasta que traje en nuestro... Leopoldo Torre-Nilsson. Leopoldo, exactamente. Y eran muy valoradas en aquella época. Torre-Nilsson formó parte de la generación del 60, las películas que apuntaban a la denuncia. Y dentro de este movimiento, que fue bastante heterogéneo, te diría, había otros cineastas que se preocupaban más por una experimentación formal, como puede ser, podemos encuadrar la obra de Torre-Nilsson y la de Manuel Antín en este caso. Y tal vez cierta corriente crítica pudo haber sugerido en aquel entonces cierta tirantez. Lo cierto es que la generación del 60 respetó ambas facetas, quizás la faceta más experimental desde lo visual, y seguramente también la que apuntaba más al cine de denuncia, en esta cuestión que siempre las vanguardias intentan equilibrar, ¿no? En este enfoque que tiene que ver con la forma y el contenido, ¿no? Generalmente una forma cinematográfica visual se adapta a cierto contenido que quiero visibilizar, como puede ser cierta denuncia sobre el estado de las cosas. Y respecto a Manuel Antín, bueno, estaba un poco en la vereda de enfrente a lo que era el cuerpo más homogéneo de la generación, un tipo muy coherente, muy consecuente con su obra. No te diría que era amigo, no era enemigo ni rival, pero quizá tampoco podía trabar amistad por este tipo de disquisición estética que te digo. Era un hombre que, bueno, conocido por su carrera cinematográfica. A ver, Manuel Antín, mucho antes de estar al frente del Inca, sí, fue un hombre que entre 1960 y 1982, que fue el tiempo que duró su carrera como director, tuvo 12 largometrajes de ficción, y trazando los vínculos de cine y literatura que nos ocupan el primer martes de cada mes, bueno, te cuento que fue un especialista en llevar al cine la obra de Cortázar. Claro. Exactamente, La cifra impar y Circe son dos de sus películas más reconocidas. Y por el otro lado tenemos a José Martínez Suárez, bueno, un emblema de nuestro cine que claramente tenía otro tipo de orientación estética. Por eso te digo que me parece que pasaba más el enfrentamiento, pero era ideológico, no había alguna rencilla, digamos, personal. Por eso te digo que pasaba por el profundo respeto de dos concepciones antagónicas, pero igualmente válidas. A ver, José Martínez Suárez fue el director de películas emblema como El Crack o Los muchachos de antes no usaban arsénico, que hace poquito tuvo una remake a manos de Juan José Campanella, con El cuento de las comadrejas. Sí. Vos sabés que además fue un gran docente, tuvo un taller de enseñanza de cine, José Martínez Suárez, fallecido hace poquito menos de un año. 13, sí. Actor pero prolífico, incansable, se mantuvo en activo hasta sus últimos años,
más de un centenar de cortometrajes premiados en festivales de todo el mundo, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata desde 2008, nada menos. Un grande de nuestra industria de cine nacional. Así que 2 figuras, la verdad, para reconocer y para enfoques estéticos aparte, para reconocer a ambos como lo grande que fueron en sus respectivas áreas. Bárbaro. Bueno, Maxi, no solamente... ¿Llevé un poquitito de luz? Sí, por supuesto. Obvio. Y no solamente nos traes luz en cine y literatura, sino estás contestando preguntas que nos dejan, no oyentes en este caso, pero sí una compañera. Así que bueno, vamos a seguir abusando de vos, seguramente. No te puedes confiar con esta gente. Pero con todo gusto. Mira, las preguntas siempre conducen a más interrogantes. Sí. Y los interrogantes, en esas curiosidades, siempre encontramos nuevos caminos que aprender y que recorrer descubriendo películas y libros, así que bienvenido sea. Bárbaro, Maxi. Y todo esto va a pasar siempre mientras que vayamos al lado del camino. Maxi, por supuesto, chica. Como siempre, muchas gracias y te esperamos dentro de un mes. Y no te vamos a preguntar qué, o sea, a menos que vos nos quieras adelantar algo. ¿Estás segura? Bueno, no sé. Está muy curiosa, María. Si vos querés. Mira, yo te hablé de interrogantes y me despedí dejándome uno, así que no te voy a dejar al lado del camino. Ah, bueno. Te digo, María, Marcela, chicas, el mes que viene estoy pensando que podemos llegar a abordar la adaptación cinematográfica que hace de la obra folletinesca de Juan Moreira, Leonardo Fabio. Oh, no. ¿Qué te parece? Oh, maravilloso. Qué grande. Y hablamos un poquitito de las raíces gauchescas de nuestro cine también, que trazan lazos con la literatura. Así que ahí tenemos para hablar largo y tendido. Un gran director, Fabio. Un gran grandísimo, director. Así que bueno. Número puesto para que lo abordemos en nuestro encuentro mensual. Qué lindo, Maxi. Bueno, 1.000.000 de gracias como siempre. Gracias por tu cordialidad para contestar preguntas y gracias por estar siempre que te pegamos un llamadito. Por favor, chicas, ha sido un gran placer como siempre. Gracias a ustedes por la cordialidad, la amabilidad y la calidez de siempre. Un fuerte abrazo, un abrazo a la audiencia y nos encontramos en la Brújula del Sur el mes que viene. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro.